Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de la aparente desaparición de Can Yaman, el carismático actor turco que conquistó corazones en todo el mundo. ¿Dónde está Can Yaman? ¿Por qué este silencio mediático? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los últimos detalles que, créanme, los van a sorprender. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones exclusivas. Sabemos que Can Yaman no es un actor cualquiera. Desde sus inicios en Turquía, con series como Erkenci y Dolunay, demostró un talento y un magnetismo que traspasaron fronteras. Sus ojos intensos, su sonrisa cautivadora y su capacidad para interpretar roles tanto románticos como de acción lo catapultaron a la fama internacional, especialmente en países como España e Italia, donde su legión de fans no para de crecer. Sin embargo, últimamente el silencio del actor ha sido ensordecedor. Han pasado semanas, incluso meses, sin noticias concretas sobre sus próximos proyectos, sin apariciones públicas destacadas, y lo que es más preocupante, con una actividad en redes sociales mucho menor de lo habitual. Este vacío informativo ha abierto la puerta a todo tipo de especulaciones. ¿Está Can Yaman tomándose un descanso merecido después de una carrera tan intensa? ¿Se está preparando para un proyecto secreto y de gran envergadura que requiere total discreción? ¿O hay algo más profundo, algo que va más allá de lo profesional, detrás de este retiro temporal? La verdad es que la incertidumbre es el caldo de cultivo perfecto para los rumores, y en el caso de una figura tan mediática como Yaman, estos rumores se propagan como la pólvora. Empecemos por el camino profesional. Se sabía que Can Yaman estaba trabajando en varios proyectos ambiciosos. Uno de los más esperados era su incursión en la serie internacional, El Turco, una producción para Disney y ambientada en el siglo XVII, donde el actor daría vida a un guerrero otomano. Este proyecto prometía ser un gran salto en su carrera, una oportunidad para demostrar su versatilidad en un contexto histórico y de acción. Las grabaciones se esperaban para finales del año pasado o principios de este, pero hasta la fecha, la información oficial sobre el estado de esta producción es escasa. ¿Se ha retrasado? ¿Se han cancelado las grabaciones? ¿O simplemente se mantienen bajo un secretismo absoluto? Además de El Turco, también se hablaba de posibles proyectos en Hollywood. Yaman ha expresado en varias ocasiones su deseo de triunfar en la meca del cine, y no es de extrañar, su físico y carisma encajarían perfectamente en producciones de gran presupuesto. Sin embargo, los rumores sobre su posible participación en algún guión concreto se han diluido con el tiempo, dejando a los fans con la intriga. ¿Está negociando algún contrato millonario que le impide hablar? ¿Está dedicando tiempo a prepararse para audiciones o a formarse en nuevas habilidades de actuación? Pero no todo es trabajo y proyectos. La vida personal de Can Yaman también ha sido objeto de atención mediática. Su relación con la modelo italiana Diletta Leotta generó un enorme revuelo hace un tiempo. Tras una ruptura que también dio mucho que hablar, cada movimiento o interacción en redes sociales de ambos era analizado con lupa. Recientemente han circulado algunas imágenes de Yaman junto a una misteriosa mujer en Italia. ¿Podría ser esta una nueva relación? ¿O simplemente una amiga? El hermetismo en torno a su vida privada añade otra capa de misterio a su actual bajo perfil. A veces, cuando una figura pública se aleja del foco, puede ser para reconectar con su vida personal, para encontrar un equilibrio o simplemente para vivir momentos importantes lejos de las cámaras. Otro aspecto que no podemos obviar es el innegable impacto que Can Yaman ha tenido en el mercado de la ficción turca a nivel global. Él se ha convertido en un embajador de estas producciones, abriendo puertas y creando un puente entre Turquía y otros mercados. Su ausencia prolongada podría tener implicaciones, aunque creemos que su popularidad es tan sólida que tarde o temprano, volverá a estar en el centro de atención. Ahora bien, ¿cuáles son esos detalles que nos pueden sorprender? Aquí es donde entra la parte más intrigante de nuestra investigación. Hemos estado rastreando, analizando y recopilando información, y hay algunos puntos clave que apuntan a un posible escenario. Primero, el tema de la salud. Si bien no hay ninguna confirmación oficial, en el mundo del espectáculo, a veces los silencios prolongados se deben a motivos de salud.
Algunos rumores, aunque sin fundamento sólido, apuntaban a que el actor podría estar atravesando algún problema físico o incluso mental que lo hubiera llevado a retirarse temporalmente. Sin embargo, y esto es crucial, no hay ninguna evidencia que respalde estas afirmaciones. Kanyaman siempre se ha mostrado como una persona enérgica y saludable, así que, aunque es una posibilidad a considerar cuando hay un silencio tan abrupto, debemos ser muy cautelosos y no alimentar especulaciones infundadas. Segundo, su enfoque en el entrenamiento físico. Kanyaman es conocido por su dedicación al gimnasio y a un estilo de vida saludable. Podría ser que este tiempo lo esté dedicando a un entrenamiento intensivo para algún papel específico que requiera una transformación física extrema. Recuerden que en el pasado, para algunos de sus roles, ha tenido que someterse a rigurosas rutinas de ejercicio. ¿Podría estar preparándose para un papel de superhéroe, o para un personaje de acción muy demandante? Esto sin duda sería un motivo para un retiro temporal y un entrenamiento secreto. Tercero, su faceta como empresario. Más allá de la actuación, Kanyaman ha mostrado interés en otros ámbitos. Ha lanzado su propia línea de perfumes, y no se descarta que esté explorando otras oportunidades de negocio. A veces los actores aprovechan estos periodos de menor actividad en pantalla para diversificar sus inversiones y construir un futuro más allá de las cámaras. Podría estar dedicando tiempo a la gestión de sus negocios, a la planificación de futuras empresas o a la supervisión de proyectos en marcha. Cuarto, un posible proyecto personal. A veces los artistas sienten la necesidad de hacer una pausa para dedicarse a proyectos que tienen un significado más profundo para ellos. Podría tratarse de una película que él mismo ha escrito, de un proyecto documental sobre algún tema que le apasione, o incluso de un retiro para escribir un libro. Estas iniciativas, por su naturaleza íntima, suelen mantenerse en un plano de total confidencialidad hasta que el artista decide compartirlas con el mundo. Y aquí viene el detalle que quizás pocos han considerado: la estrategia de marketing. En la era digital, el silencio estratégico puede ser una herramienta poderosa. ¿Podría ser que toda esta ausencia sea parte de una campaña de expectativa y expectación para anunciar un proyecto revolucionario? Imaginen el impacto de un anuncio repentino, tras meses de silencio, sobre una nueva serie o película que rompa todos los esquemas. La intriga generada ahora podría traducirse en un interés masivo en el momento del lanzamiento. Es una estrategia arriesgada, pero en el mundo del entretenimiento, las sorpresas son clave. Además, no olvidemos el factor de la presión mediática. Kanyaman ha vivido una exposición mediática muy intensa en los últimos años. La constante atención sobre su vida personal y profesional puede ser agotadora. Un retiro temporal puede ser una forma de recuperar la tranquilidad, de desconectar del ruido y de reencontrarse consigo mismo. Es un derecho básico para cualquier persona, incluso para las estrellas de Hollywood. Y hablando de Hollywood, hemos podido rastrear que Kanyaman ha estado viajando bastante en los últimos meses, y no solo a Italia. Se han reportado visitas a Estados Unidos, lo que refuerza la idea de que podría estar en conversaciones o participando en proyectos de gran calibre al otro lado del Atlántico. Estos viajes, si bien podrían ser para vacaciones o asuntos personales, encajan perfectamente con la hipótesis de negociaciones o preparativos para una incursión seria en el mercado estadounidense. Otro detalle que ha surgido, y que podría ser un indicativo, es el cambio en su equipo de representación. A veces, cuando un artista decide dar un giro a su carrera, uno de los primeros pasos es cambiar de manager o de agencia. Si bien no tenemos confirmación de esto, es algo que vale la pena tener en cuenta. Un cambio de equipo podría significar una nueva dirección estratégica, nuevos enfoques y, por ende, un periodo de transición y ajustes. Pero, ¿qué dicen sus allegados? La familia y amigos cercanos de Kanyaman suelen ser muy discretos, pero en alguna ocasión, hemos podido recoger algún comentario que sugiere que el actor está bien y que pronto dará señales de vida. Estas pequeñas píldoras de información, aunque escasas, sirven para calmar un poco las aguas y confirmar que no hay motivos para alarmarse, al menos desde el círculo íntimo. Lo que sí es una realidad es que su pausa está sirviendo para que otros actores turcos ganen visibilidad internacional, demostrando que el talento en Turquía es abundante. Sin embargo, el vacío que deja Kanyaman es palpable, y sus fans lo extrañan enormemente. Las redes sociales están llenas de comentarios preguntando por él, deseándole lo mejor y expresando la impaciencia por su regreso. Entonces, ¿cuál es la conclusión?
La verdad es que en este momento, no tenemos una respuesta definitiva y rotunda. La aparente desaparición de Can Yaman es, más bien, un periodo de bajo perfil mediático envuelto en un halo de misterio que solo él y su equipo conocen. Las posibilidades son muchas y van desde un merecido descanso, hasta un proyecto secreto que cambiará su carrera, pasando por la exploración de nuevas facetas empresariales o personales. Lo que sí podemos asegurar es que el talento y el carisma de Can Yaman son innegables. Ha dejado una huella profunda en la industria del entretenimiento, y estamos seguros de que su regreso será triunfal, sea cual sea el camino que decida tomar. La anticipación está en su punto álgido, y estamos ansiosos por ver qué nos tiene preparado. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta investigación. Espero que les haya parecido tan intrigante y fascinante como a mí. Hemos explorado los últimos detalles, las especulaciones y las posibles razones detrás de este periodo de silencio de Can Yaman. Recuerden, en el mundo del espectáculo, el misterio a menudo precede a las grandes revelaciones. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo historias interesantes con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Tienen alguna teoría propia sobre dónde está Can Yaman o qué está haciendo? Déjenmelo saber en los comentarios, su opinión es muy valiosa. Y si han disfrutado de este contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios y revelaciones. Hasta la próxima.